Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar el seminario del doctor Wilson Jovel Seiro Catazú, que es profesor investigador por la Universidad de Granma, Cuba. Eh, Muchas gracias, doctor. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza. Este, como introducción antes de su plática. El doctor Wilson, como ya comenté, es profesor titular en la Universidad de Granma, Cuba, con más de 22 años de experiencia como docente. De formación es ingeniero agrónomo y tiene un máster en ciencias agrícolas por la Universidad de Granma, Cuba. Posteriormente realizó un doctorado en ciencias agrícolas por la Universidad Agraria de La Habana en 2016, en donde obtuvo la especialidad de biocontrol de plagas agrícolas. De experiencia profesional es autor y coautor de varios artículos científicos en revistas indexadas, además de 3 libros de divulgación. Es coordinador de proyectos de investigación, director y codirector de tesis de pregrado y posgrado. Como premios y distinciones destacan 2 premios Rector UDG otorgados por el Ministerio de Cuba y 2 más otorgados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, también por Cuba, por su aporte a la gestión de la ciencia e innovación tecnológica aplicada al sector agrícola. Desde el 2012 tiene colaboraciones con algunos investigadores del CIGNOR, principalmente con el doctor Jaime Holguín, con quien actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación. Doctor Wilson, sin más, agradezco tu participación, que hayas aceptado este día para ofrecernos un seminario y sin más, te dejo los micrófonos para que puedas comenzar. Muchas gracias. Buenos días para reiterados, ¿no? Para lo que ya saludé y buenos días para todos los que me ven y me escuchan en este momento. Gracias, doctor, por la presentación hacia mi persona y damos inicio al seminario, ¿no? En este caso, lo que vamos a presentar en la plática de hoy está relacionado con una estancia de investigación a nivel postdoctoral que vamos a estar realizando desde el mes de octubre del año pasado, del año 2022, hasta el mes de octubre del 2023. Vamos a estar dedicando un año de trabajo a esta estancia de investigación doctoral y reiteramos que estaremos trabajando con el doctor Ramón Jaime Holguín Peña, investigador titular del CIGNOR, y la temática del trabajo se titula Evaluación de hongos nativos de zonas áridas para uso como biofertilizante y antimicrobianos en la agricultura orgánica de México. Esta estancia se está realizando gracias al financiamiento otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y específicamente por la Agencia Mexicana de Colaboración Internacional para el Desarrollo, AMECIC, que destinó los fondos para esta estancia de investigación, gracias también al CIGNOR y a la Universidad de Granma por permitirnos estar aquí, ¿no? En esta institución de la ciencia mexicana y pero le damos adelante. Wilson, creo que con que des clic sobre tu presentación y ahora sí puedes utilizar el control. Pues sí, gracias. Adelante. Gracias. Pues sí. Como antecedentes de esta estancia de investigación, debemos comentarle brevemente
que tuvimos una estancia de investigación a nivel de doctorado que también fue financiada en aquel momento por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, realizada en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2012. Tuvimos como asesor también al doctor Holguín en aquella estancia de investigación a nivel de doctorado. Yo realizaba mi doctorado en Cuba y a través de contactos profesionales con el doctor Holguín, él me aceptó a realizar una estancia por 6 meses acá en el SIGNOR, y como principales resultados de esa estancia realizada en el año 2012, ya hace una década, obtuvimos 3 productos académicos fundamentales, 2 publicaciones en revistas JCR y la defensa exitosa de mi tesis de doctorado en Cuba en el año 2016, donde incluimos resultados, digamos, novedosos, porque aplicamos toda la tecnología aquí de microscopía electrónica y demás para caracterizar aislados nativos de Cuba del hongo Poconia chlamydospora variedad catenulata, que lo usamos para el manejo de nematodos fitoparásitos en sistemas de producción intensivos de hortalizas en Cuba, así como otros estudios que realizamos aquí en condiciones semicontroladas. Partiendo de ese antecedente, nos dimos a la tarea de coordinar otra estancia con el doctor Holguín. Le damos las gracias a él y al programa de agricultura en zonas áridas por aceptarnos nuevamente, y comienza el trabajo ya para consolidar dicha estancia. En la actualidad existen muchos desafíos para desarrollar los cultivos y las plantas de interés económico en las zonas áridas. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, plantea que es de vital importancia el estudio de la genética vegetal y específicamente las variedades y semillas adaptadas a las condiciones semiáridas para desarrollar las producciones en este tipo de agroecosistemas. El manejo del suelo también es un elemento muy importante para el desarrollo de la agricultura bajo estas condiciones que no se parecen para nada a las condiciones tropicales. El manejo del agua y las tecnologías para el riego son vitales, porque en estas condiciones áridas y semiáridas predomina sequía, escasez de agua, y las temperaturas son extremas, tanto temperaturas altas como bajas, ¿no? Por lo tanto, se necesitan sistemas de riego muy eficientes para dichas condiciones. El manejo de la nutrición también es de mucha importancia, ya que los suelos en condiciones áridas y semiáridas por lo general tienen muy poca materia orgánica, y la nutrición también se hace esencial para el desarrollo de las plantas de interés económico en estas condiciones, así como el manejo de plagas y otras atenciones culturales específicas para cada cultivo en cuestión. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos elementos, nos planteamos como objetivo general de la estancia evaluar hongos nativos de zonas áridas para su uso como biofertilizantes y antimicrobianos para la agricultura orgánica en México. Como objetivo específico de la estancia, nos proponemos fortalecer, en primer lugar, los vínculos académicos entre investigadores del SIGNOR y especialistas de la Universidad de Granma, Cuba, en la temática de microorganismos nativos con potencial uso biofertilizante y antimicrobiano. Aislar hongos nativos de zonas áridas de Baja California Sur. Caracterizar mediante técnicas culturales, morfológicas y moleculares los hongos nativos aislados.
y evaluar el efecto biofertilizante y antimicrobiano en condiciones controladas y semicontroladas de los hongos nativos en el cultivo de tomate, específicamente como modelo biológico para esta investigación. Vamos a estar trabajando, o ya estamos trabajando desde el mes de octubre en el laboratorio de fitopatología del programa de agricultura en zonas áridas. Allí están todos los recursos, materiales, insumos, el personal especializado, los estudiantes de pregrado y posgrado y la asesoría del doctor Holguín y otros doctores también del equipo de trabajo en apoyo para la realización exitosa de esta estancia. A partir del diseño, digamos, de la investigación, del diseño metodológico de la investigación, en equipo valoramos que tenemos interés científico en aislar, caracterizar y trabajar con determinadas especies fúngicas que sabemos que están presentes prácticamente en todos los suelos, tanto en condiciones áridas como en condiciones no áridas. Dentro de estas especies podemos mencionar al género de fúngico de Tricoderma, que son hongos de interés fundamentalmente para el biocontrol por su capacidad antagonista ante otros fitopatógenos que afectan a los cultivos de interés económico. También esta especie fúngica, muy conocida mundialmente, es utilizada en la biofertilización a partir de determinados aislados que tienen la característica de solubilización, en este caso de fosfato, y como sabemos que el fósforo es uno de los nutrientes que más difícil se le hace a la planta absorberlo porque predomina mucho en la forma química no asimilable en el suelo, y muchos aislados de tricoderma son capaces de solubilizar estos fosfatos y ponerlos disponibles a las plantas, ¿no? También esta especie fúngica se utiliza para la bioestimulación del crecimiento en muchas especies vegetales, en la activación de mecanismos de defensa de las plantas, tanto a patógenos como ante el estrés biótico y abiótico, y para la adaptabilidad ecológica también de muchas especies a determinados agroecosistemas, ya que algunos aislados de tricoderma son endófitos, o sea, se colonizan el nicho ecológico de la raíz de la planta y tienen importancia también ecológica para la adaptación de muchas plantas a determinados ambientes. Por otro lado, Poconia chlamydospora también es una especie fúngica que tenemos interés en aislarla y trabajar con ella. Ya es más conocida porque hay muchos bioproductos a nivel internacional y a nivel también nacional aquí en México que se utilizan para el manejo de nematodos fitoparásitos que están basados en este agente de control biológico. Por lo tanto, tiene una importancia grande este hongo en la agricultura como agente de biocontrol. También muchos aislados de Poconia se solubilizan fosfatos y son utilizados como biofertilizantes, además para la activación de mecanismos de la planta y bioestimulación del crecimiento. Se plantea que muchos aislados de Poconia chlamydospora pueden activar el ácido jasmónico en plantas y así responden las plantas ante algunas plagas como los nemátodos, haciéndose más tolerantes al efecto que causan y a los daños que causan estas plagas a los cultivos. Por otro lado, Beauveria bassiana también se puede aislar del suelo
y tiene una gran importancia como entomopatógeno, y ahí radica la mayor importancia de esta especie fúngica para la agricultura. Por otro lado, especies de Penicillium y Aspergillus también tienen gran importancia como antagonistas y como biofertilizantes, pero hay que tener cuidado porque muchos aislados también de estos dos géneros fúngicos pueden ser fitopatógenos a plantas, por lo tanto hay que hacer un trabajo muy bueno de screening y de selección para que no tengamos efectos fitopatógenos, ¿verdad?, de posibles aislados de estas especies fúngicas. Por otro lado, otros hongos menos conocidos quizás con aplicaciones prácticas y biotecnológicas en la agricultura es Ampelomyces, que es una especie que de igual manera reviste importancia en el biocontrol de enfermedades en las plantas como antagonista principalmente e hiperparásito de las llamadas enfermedades oidios, que en este caso las causan los ericifales. Por otro lado, tiene un interés también biotecnológico muy marcado las especies de Gliocladium. Este es menos conocido, pero resalta de gran interés científico, ya que esta especie se dice por algunos investigadores que la han estudiado, que puede imitar las sustancias químicas que produce la planta. Por lo tanto, es de gran interés biotecnológico el estudio de esta especie fúngica, y sabemos que vive saprófitamente en los suelos y ha sido reportada en condiciones de zonas áridas. Se utiliza fundamentalmente como antagonista para el biocontrol. Y de igual manera, una especie menos conocida, pero también con importancia agrícola y biotecnológica, es Coniotherium. Este género también resalta de gran importancia antagonista, ¿verdad?, para fitopatógenos que afectan a los cultivos a muchos cultivos de interés económico. Teniendo en cuenta esos elementos, pues diseñamos el desarrollo de la investigación a partir de fases o procesos investigativos. Se muestran, digamos, que los 5 procesos investigativos más importantes que vamos a estar realizando en este periodo de estancia de investigación postdoctoral, y todo el trabajo inicia con los muestreos de suelo. Previmos en trabajo en equipo inicial que debíamos realizar muestreos de suelo tanto en zonas de agricultura orgánica como en zonas de agricultura convencional y en áreas naturales. ¿Por qué? Porque consideramos que ahí van a estar la mayor cantidad de aislados nativos, ¿verdad?, estableciendo sus relaciones bióticas con los organismos que están adaptados a esos suelos y a esos agroecosistemas, siguiendo, digamos, la línea planteada por Fenning y Margales en el 2000 sobre obtención de hongos saprófitos del suelo para uso biotecnológico. Posteriormente continúa la fase de traslado al laboratorio, ¿verdad?, siguiendo también las mismas descripciones que recomiendan estos dos autores antes mencionados, y la fase siguiente es la obtención de los aislados por un método clásico que es a partir de las diluciones seriadas, pero que es un método muy utilizado biotecnológicamente para lograr esos aislados nativos, siguiendo la metodología de Rodríguez Cábana en 1967. Una vez teniendo los aislados
en nuestras manos, pues comenzaríamos la parte más fina a partir de la realización de los cultivos monospóricos, ¿verdad? Siguiendo las recomendaciones de Hernández y colaboradores en el 2005, y finalizando esta fase del proceso realizaríamos la caracterización por 3 vías fundamentales. La primera, cultural, no menos en 3 medios de cultivos diferentes, ¿verdad? Para poder observar y describir bien cómo es que se desarrollan esas especies fúngicas o esos aislados fúngicos por los diferentes medios de cultivo, describir su velocidad de crecimiento, describir la forma del micelio aéreo, la coloración, la pigmentación, que es muy importante, entre otros indicadores que vamos a tener en cuenta. Otra parte importante de la caracterización es la morfológica, a partir de microcultivos. Siguiendo las recomendaciones de Bridge y Spooner en el 2001. Y además de esto vamos a utilizar herramientas científicas de mayor rigor, como la biología molecular y específicamente metagenómica de especies fúngicas. Ya gracias a la colaboración con la doctora Diana, se tienen los kits y ya comenzamos a realizar de las primeras muestras que tenemos en las manos caracterización metagenómica de estas especies fúngicas para secuenciar la región de ITS y tener las especies, ¿verdad? Y saber cuáles son las especies con las cuales vamos a estar trabajando en este proceso. En la imagen queríamos mostrarle, digamos que desde el 1 está la Baja California Sur completa, ¿no? El mapa del estado. Y en trabajo en equipo con los compañeros del laboratorio, con el doctor Holguín encabezando la actividad, seleccionamos 7, le llamamos así, 7 polos productivos o 7 áreas agrícolas de gran importancia para el estado, ¿no? Desde el 1, siguiendo por el 2, 3, 4, hasta llegar al 7, comenzando en Los Cabos y terminando en Vizcaíno. Ahí estaríamos haciendo los muestreos, realizando los muestreos de suelo y rizosfera para obtener los aislados, ¿verdad?, de especies fúngicas nativas en todo el estado. Hasta el momento hemos logrado realizar aislados en el Valle de la Paz, en Los Planes y en Ciudad Constitución e Insurgente, en cultivos de hortalizas, de grano y forraje. Pero a medida que los recursos nos los permitan, vamos a ir llegando a cada uno de estos sitios de muestreo que hemos seleccionado para seguir obteniendo muestras de suelo y rizosfera y continuar con el proceso de la investigación hasta lograr los aislados y su caracterización. Bueno, una vez con todos los aislados en las manos y caracterizados, pues comenzaríamos a buscarle las aplicaciones agronómicas y biotecnológicas posibles de estos aislados. Queremos trabajar 2 líneas fundamentales, una como biofertilizante y otra como antimicrobianos o agentes de biocontrol. Y por supuesto, aquí sería muy importante el screening y la selección de aislado por aislado para conocer cuál sería la aplicación, ¿verdad?, que pudiera tener cada aislado en cuestión. Sabemos que naturalmente tiene una importancia ese aislado,
pero a partir de esa importancia ecológica tenemos que buscarle ya una importancia de aplicación biotecnológica o agronómica, y en este caso, como biofertilizante, es la primera que señalamos. Aquí vamos a hacer los estudios en condiciones in vitro para comprobar cuál aislado tiene la capacidad de solubilización de fosfato en condiciones controladas, utilizando en este caso el medio NEBRI. A partir de ahí se podrán seleccionar los aislados con estas características y posible uso en este caso como biofertilizante, siguiendo las recomendaciones de Doilomon y colaboradores en el 2020. Por otro lado, también evaluaremos la bioestimulación del crecimiento en condiciones in vitro, utilizando como modelo biológico en este caso el tomate, que es un cultivo que se adapta muy bien a condiciones experimentales como modelo biológico para este tipo de evaluaciones. Poniendo en interacción ya las especies fúngicas en este caso en determinadas concentraciones de esporas con semillas en condiciones asépticas, pudiéramos hacer evaluaciones de las variables de la germinación, ¿verdad? Determinando los índices que para ello se recomiendan, así como longitud de la radícula, del hipocótilo, la biomasa fresca, la biomasa seca de esas pequeñas plántulas, y pudiéramos tener ahí los primeros estudios que señalarían si alguno de esos aislados tiene importancia en la bioestimulación de plantas, siguiendo las descripciones de PRISA en 2019 para la germinación. También queremos estudiar la bioestimulación en condiciones in vivo, que es muy importante también. Seguimos como cultivo y modelo biológico el tomate. Ahí evaluaríamos ya más ampliamente en esas condiciones semicontroladas el crecimiento y desarrollo de las plántulas, así como algunas variables fisiológicas como fotosíntesis, respiración, contenido de macro y micronutrientes, tanto foliar como radical, y estaremos usando metodologías de signo y colaboradores en el 2020 para hacer estas evaluaciones. Y algo también muy importante para el laboratorio de fitopatología y también para el programa, ya que hay robustez en el trabajo que se hace aquí referente al tema de biocontrol y antagonismo, pues también probaremos y haremos screening y selección a partir de esos aislados nativos, cuál presenta en cultivo dual las características deseadas, ¿no?, como agente de biocontrol. En este caso se harían los enfrentamientos con fitopatógenos que existen en las colecciones que tiene el laboratorio de fitopatología de aquí del SIGNOR, y se realizarían los estudios in vitro para evaluar aquellas cepas potenciales para el biocontrol, siguiendo la metodología de Pumbury y Walker en 2019, para evitar lo que está en las imágenes de la derecha, que son las afectaciones, ¿verdad?, que pueden hacer algunos fitopatógenos a cultivos de interés económico, tanto en México como en Cuba, como en cualquier otra parte del mundo. Ahí les ponía las imágenes, la imagen de la derecha abajo en el cultivo de tabaco, que tiene una importancia tremenda en Cuba porque es uno de los rubros exportables del país, ¿no? Y fitopatógenos pueden causar muchos daños
a este cultivo, por ejemplo, Fusarium, causa graves daños y sin embargo con alternativas de biocontrol, con tricoderma como agente de control biológico se puede hacer un manejo de esta enfermedad de forma efectiva en las condiciones tropicales de Cuba. Como resultados preliminares, le podemos informar que hasta este minuto estamos trabajando con 15 muestras de suelo, 6 de ellas ya han podido ser procesadas y tenemos hasta el momento 14 aislados, listos ya para comenzar el proceso de cultivo monospórico y iniciar la caracterización. Si se puede observar en la imagen de los 14 aislados, se puede apreciar la diversidad en tamaño, en coloraciones, ¿verdad?, en forma de las colonias, lo cual nos dice que estamos en presencia de una alta biodiversidad de especies fúngicas de estos suelos de zonas áridas de aquí del estado de Baja California Sur. Y sabemos que dentro de esos aislados va a haber aislados con mucho interés de aplicación práctica tanto agronómica como biotecnológica, solo que lo tenemos que demostrar en el proceso investigativo. Muy importante como cierre ya de la presentación es que consideramos, ¿no?, tanto el equipo de México como el equipo de Cuba que está trabajando en esta estancia de investigación y también los colaboradores que están con nosotros, que estamos fortaleciendo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, el trabajo de 2 instituciones y 2 países hermanos, que en este caso es el CIGNOR en México y la Universidad de Granma en Cuba, para seguir robusteciendo y formando recursos humanos altamente calificados y con alto nivel científico en técnicas biotecnológicas, ¿verdad?, y agronómicas y otras técnicas que puedan ser manejadas por ambos equipos para al final, de alguna manera, aportar a la soberanía alimentaria tanto de Cuba como país y de México. Con esas palabras queríamos terminar la presentación y bueno, damos paso al doctor Luis a las preguntas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que está muy interesante el trabajo y pues se acerca mucho a las líneas de investigación que se tienen en el programa. Y bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. No sé, de los quienes nos están escuchando o que están ahí en el auditorio, tengan alguna pregunta o algún comentario, adelante. Pueden levantar la mano o bien abrir directamente su micrófono. Bueno, lo que se animan, Wilson, una pregunta, de las técnicas de caracterización que van a utilizar para identificar los microorganismos, los hongos, ¿todo lo van a hacer ahí en el CIFNOR o van a utilizar o enviar algunas técnicas que tienes, por ejemplo, tú allá en la universidad, en Cuba? Gracias, doctor, por la pregunta. Sí, mire, en nuestro caso particular ya estamos incorporando, le quería comentar, ¿no? Ya estamos incorporando, de acuerdo a las recomendaciones del doctor Holguín, estudiantes de pregrado, ¿verdad?, y de posgrado que van a estar realizando estancias aquí en el laboratorio de fitopatología. Los estamos ya incorporando de colaboradores a esta estancia de investigación, porque eso también es importante, ¿no?, poder intercambiar las experiencias científico-técnicas en este sentido. Vamos a utilizar, digamos, 3 vías de caracterización: la cultural, la morfológica y la molecular.
Fíjense, en la Universidad de Granma en Cuba solo tenemos dos, la cultural y la morfológica. Aquí, en el SIGNOR, estamos ampliando esta caracterización, la molecular, con lo que le planteaba en la presentación de los kits que se tienen ahorita por la doctora Tatiana, y como estamos colaborando con ella en su proyecto, pues ahí nos estamos apoyando también, ¿no? Y estamos incorporando entonces la metagenómica de hongo para evaluación de suelo como técnica. Es una técnica, ¿verdad?, de primer nivel, y estaríamos utilizando entonces dos técnicas que están evaluadas en Cuba con mucho éxito, pero además incorporando una novedosa que es la molecular, y nos da la posibilidad esta estancia de investigación para poder hacer estos estudios, ¿no? Ya yo recibí entrenamiento en esta técnica y ya logramos correr, digamos, o sea, obtener DNA y correr las primeras muestras para PCR con resultados muy buenos hasta el momento. Entonces, así que más bien estamos ampliando, ¿no?, el conocimiento de técnicas de caracterización de especies fúngicas con esta estancia. Por lo tanto, es un agradecimiento también a esos colaboradores, ¿no?, que sabiendo que estamos aquí y estamos trabajando, pues nos apoyan en ese sentido. Un agradecimiento también para los que nos apoyan, ¿no? Muchas gracias, Wilson. Sí, ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta? Adelante. sí, Gregorio Lucero, ¿me escuchan? Adelante, adelante, Gregorio. Wilson, felicidades por tu trabajo, me parece muy interesante, sobre todo para este tiempo, ¿no? Que hay mucha contaminación en el mundo, entonces lo que tú haces, pues va enfocado a resolver el problema de fitopatógenos, pues con otra filosofía, ¿verdad? Y en Baja Gracias. California Sur, pues es bastante conocido que hay un problema grave con nemátodos. Entonces, pensando en eso, no solo de lo que llevas de avance en este postdoctoral, sino en tu experiencia, de toda tu vida de investigación, ¿qué has encontrado que puede ayudar a contrarrestar el problema de los nemátodos utilizando pues enemigos naturales, ¿verdad? De nemátodos. Entonces quisiera que ampliaras un poquito de tu experiencia en ese punto del tema de control de nemátodos con hongos o bacterias, ¿verdad? Hongos o bacterias benéficos. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctor Gregorio. Muchas gracias por su pregunta. Sí, le hago los comentarios. En Cuba, gracias al trabajo que realizamos varios investigadores, alrededor de 6 tesis de doctorado, ¿no?, enfocadas en un estudio precisamente sobre la pregunta que usted nos hace, relacionado con qué especie se podía trabajar para el manejo de nemátodos. En Cuba tenemos a meloidogines y diferentes especies de meloidogines distribuidos prácticamente en todos los agroecosistemas, ¿cómo se llama?, de importancia, con importancia, ¿no?, de plantas de interés económico. Prácticamente está presente meloidogina en todos esos agroecosistemas. Y a partir de esos estudios y de esas tesis de doctorado, estudiando hongos nematófagos, en este caso, parásitos facultativos, sobre todo parásitos facultativos de huevos de nemátodos, logramos aislar uno que fue seleccionado como el mejor de todos, que es la cepa IMI SD 187 de Poconia chlamydospora variedad catenulata. A partir de esa cepa de Poconia se obtuvo un producto comercial en Cuba, se llama Clami, y hoy día se produce en una planta piloto en la provincia de Mayabeque, muy próxima a la ciudad de La Habana, y se comercializa este producto para el occidente y la región centro del país.
es un producto muy efectivo. Como producto biológico, le comento brevemente que este hongo, como es parásito facultativo de huevos de nemátodos, pues al estar presente los nemátodos, en este caso meloidogines, que tienen la característica de que los huevos de esta especie están expuestos en el sistema radical, no están internos en la raíz, sobre todo están expuestos, pues este hongo coloniza las masas de huevo, parasita los huevos y es un buen bioregulador. Se estima que en un manejo, digamos, de un año, este hongo logra reducir el índice de agallamiento entre 1 y 2. Eso en manejo de nemátodo es muy bueno, porque esa reducción de hasta 1 y 2 del índice de agallamiento pues es significativo y eso disminuye las poblaciones hasta en un 30% en un año de manejo. Ya si trabajamos, digamos, con aplicaciones en años siguientes, pues podemos lograr la bioregulación de las poblaciones de nemátodos y que no se convierta en daños económicos para el agricultor, que es lo que se busca en el manejo, ¿no? En el manejo de una plaga, que no sobrepasen los daños del umbral económico. Eso se logra en Cuba, existe ese producto comercial, pero además en algunos servicios científicos técnicos que logramos ofrecer en Cuba, también se trabaja mucho con plantas nativas. Y aquí observo que es muy abundante el árbol del Nin. Está por toda la ciudad, está por todos lados. Pues qué bueno, porque digamos, el árbol del Nin contiene la sustancia llamada azadiractina, ¿no? Y se ha comprobado a partir del servicio científico técnico que hicimos en Cuba que los biofermentos a partir de este árbol son muy buenos también para el manejo de nemátodos, sobre todo en invernaderos en Cuba. En invernaderos en Cuba, con un manejo sistemático y la aplicación de este biofermento, pues también se logra minimizar los daños de los nemátodos a cultivos de interés económico, fundamentalmente de hortalizas en invernadero. Por ahí son dos alternativas que le transmito la experiencia cubana que dan muchos resultados. También si se trabaja con más plantas nativas, aquí hay algunas experiencias del doctor Holguín en trabajos anteriores que tiene extractos ya, que obtuvo extractos de algunas plantas, pues nada más habría que probar esos extractos y sus concentraciones efectivas para el manejo de poblaciones de nemátodos en los suelos, en estas condiciones áridas, que realmente son muy diferentes a las condiciones tropicales que hay en Cuba, pero que son alternativas que quizás den muy buenos resultados bajo estas condiciones edafoclimáticas, ¿no? Muchísimas gracias por la información, muy ilustrativa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Gregorio. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Bueno, perdón, si alguien no se anima, yo estaba dando una oportunidad a otro, ¿verdad? La frecuencia, con el tema de si quieres tratar un campo con pochonia, la frecuencia de aplicaciones para un buen manejo. Gracias. Sí. Bueno, doctor, mire, en el inóculo que se prepara en Cuba para ya ser aplicado ya como bioproducto, ¿no? Para salida agrícola, es un inóculo a partir de una colonización que se hace de este hongo en fragmentos de arroz. Nosotros, como somos productores de arroz en Cuba, hay un arroz que no es comercial, que le llamamos cabecilla,
que son fragmentos muy pequeñitos del arroz. Entonces, a partir de un proceso, ¿no?, que está estandarizado en el laboratorio piloto donde se produce este bioproducto, se obtiene en condiciones sólidas, ¿no?, el arroz colonizado con esta especie fúngica. Ahí hay mucho micelio y hay mucha espora, en este caso clamidospora del hongo, y se deben utilizar dosis altas, según los estudios que se han hecho en Cuba, entre 100 y 300 kilogramos por hectárea ya de este producto, en dependencia de las poblaciones de nemato y del índice de gallamiento, porque hay que tener en cuenta esos dos factores fundamentales. Entonces, las dosis estarían de aplicación sólido de este producto entre 100 y 300 kilogramos por hectárea, pero en condiciones donde hay riego por goteo, ¿verdad?, las dosis son más bajas, alrededor de 50 y 100 kilogramos por hectárea. O sea, se hace un lavado del producto sólido en depósito y luego esa solución que contiene el hongo, ¿verdad?, en micelios y en esporas, es aplicado por el fertirriego y las dosis son más económicas. La frecuencia de aplicación, bueno, en este caso se recomiendan por ciclo de cultivo temporal, sobre todo para hortalizas, una aplicación inicial al suelo antes del trasplante o siembra y luego a los 25 o 30 días, que es cuando el nemátodo en las condiciones tropicales de Cuba ya tiene una generación. En el caso de Meloidogines, ya en unos 30 días tiene más o menos una generación ya de individuos. Ahí se debe realizar la segunda aplicación. Por lo tanto, serían esas las dosis y 2 momentos de aplicación en el ciclo del cultivo. Así lo manejamos allá en Cuba con el mejor efecto. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio, muchas gracias, Wilson. Pues mira, nos queda tiempo para una pregunta más. No sé si alguien quiere animarse a hacer una pregunta o un comentario. Recomendación también, no hay ningún problema. Así es. Pues bueno, mira, si no hay más, Wilson, pues únicamente me queda agradecerte nuevamente por tu participación, por haber aceptado ofrecernos este seminario. En el transcurso del día estaré enviándote una constancia, ¿sí?, de tu participación en la academia. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas Bueno, a todos gracias. los que nos están escuchando, muchas gracias. Por el día de hoy damos por terminado el seminario y nos vemos la semana entrante para una próxima sesión. Gracias. Hasta luego, buenos días, que estén muy bien. Gracias.